Vamos a empezar con la videoconferencia de hoy día, en la cual vamos a ver todo lo relacionado con la ropa, los paquetes de ropa, los drenajes, la clasificación de Spaulding, las suturas. ¿Ya? Es largo, pero es importante que lo conozcan. Voy a compartirles pantalla. ¿Lo pueden visualizar? Sí, profe, yo lo veo. Ya, vamos a empezar entonces con la ropa de pabellón y los métodos de esterilización. ¿Por qué creen ustedes que el personal de pabellón, por ejemplo, debe usar ropa exclusiva para el pabellón? ¿Para qué? ¿Por qué yo me tengo que cambiar la ropa si voy a ingresar a pabellón? ¿Lo saben? Porque vamos a estar en un lugar libre de microorganismos y porque es algo estéril. Vamos a trabajar con cosas, para trabajar con cosas estériles y libre de microorganismos y así no contaminamos. Exactamente, muy bien dicho. Entonces, empezamos entonces a definir la ropa. Es de exclusivo a quienes ingresan. Consta de, apaguen los micrófonos por favor, de camisa, pantalón. Pueden usar botas o calzado exclusivo, gorro. En el área semiquirúrgica vamos a usar la tenida con el gorro. Si yo voy a ingresar al pabellón, obligadamente me tengo que poner mascarilla. Todos los que ingresan al pabellón ingresan con esta tenida de ropa completa, pero el equipo estéril además se coloca delantal estéril y guantes obviamente, pero como ropa, el delantal estéril. ¿Y qué características tiene que tener esta ropa? Dímelo, Isa. A ver, ¿pudieron estudiar o repasar esta materia? Profe, la verdad es que yo no. Ya. Tiene que ser de tela flexible. Bien. Durable y económica, Muy resistente bien. a los líquidos, a la sangre. No debe soltar pelusa. Muy bien. Debe ser flexible, durable y económica, como dijo Valeria, es verdad, sí. No debe soltar pelusas, no debe reflejar la luz, debe ser resistente a líquidos, sangres y químicos, 100% de algodón y resistente a la electricidad estática. Aquí vemos, por ejemplo, que además el equipo estéril usa delantal estéril. ¿Qué contiene el paquete de ropa básico? Es un delantal, compresa de la arsenalera, delantal anatomo-quirúrgico, paño, funda doble para la mesa mayo. Dentro de otras cosas, el paquete de ropa básico tiene 4 delantales, uno para la arsenalera, el cirujano y los ayudantes. ¿Ya? Viene en doble envoltorio, la pabellonera abre el primero y ahí se presenta la compresa y el delantal de la arsenalera. Ella está lavada, saca su compresa, se seca las manos, ¿ya? Y posteriormente se coloca el delantal y se lo termina de acomodar la pabellonera, eso lo vimos. Traccionándolo por dentro, etc. Después viene un segundo envoltorio y ahí viene todo lo que es trae los delantales para los cirujanos,
trae las compresas para los cirujanos y ayudantes, de cirujanos y ayudantes, y después puede traer también otro envoltorio. Todos traen sus indicadores químicos, tanto externos como internos, y la pabellonera en el externo tiene que retirarlo y guardarlo, fijarse que está virado, ¿ya? Que cambió de color. Y el interno se lo pasa a la arsenalera para que igual lo guarde, porque eso significa, ¿por qué lo tiene que guardar? No porque el médico lo exija o la enfermera, sino que porque eso indica que lo que se utilizó durante la cirugía estaba estéril. ¿Ya? Trae además una sábana podálica que va desde la mitad hacia abajo, una sábana cefálica que va de la mitad hacia arriba, puede traer una sábana abierta, ¿ya? Para la zona quirúrgica, la zona que se va a intervenir, o puede, si no trae eso, un paño perforado, un paño clínico perforado, y trae 4 paños clínicos, y con eso arma el campo estéril, el campo quirúrgico del cirujano, después que coloca el antiséptico en la piel. Y el paquete de ropa desechable, ¿conocen algo del paquete de ropa desechable? ¿Lo han visto alguna vez? No, profe. Ya, el paquete de ropa desechable, como su nombre lo indica, es desechable, no se lava. Está confeccionado en polipropileno, o sea, es sintético. Es suave, no tiene motas, es repelente a los líquidos. Por lo tanto, disminuye la posibilidad de contaminación y actúa como una barrera contra la humedad. Esa es la característica de la ropa desechable, que se está empezando a usar mucho hoy en día. ¿Y qué contiene? No hay mucha diferencia en relación al paquete de ropa básico, ¿ya? Contiene delantales de manga larga, 4 delantales, ¿ya? El delantal de la arsenalera, que son todos con manga y puño. Dice toallas absorbentes, pero la verdad es que es lo mismo que una compresa. La sábana podálica, la cefálica, la sábana con abertura, ¿ya? Y trae 4 paños clínicos, para que el médico arme el campo. Pero esto se desecha, esa es la diferencia, no va a lavado. ¿Les queda claro o necesitan algún refuerzo? No, profe, yo por lo menos estoy clara. Ya, ¿alguien más tiene alguna duda? No, profe. Ya, seguimos entonces. Vamos a hablar un poco de las compresas. ¿Qué es lo que es una compresa? ¿Me puede decir alguien qué es lo que es una compresa? Que es un trozo de tela de algodón o de otro material absorbente. Y que generalmente está estéril. Hablábamos en las clases anteriores que lo primero, digamos, una vez que la arsenalera arma su mesa, la pabellonera, a cada vez que abre un paquete de compresas, que puede venir de 5 o de 10, debe registrarlo y pasárselos a la arsenalera, ¿ya? Lo primero que se van a usar son 5. 2 que va a utilizar la arsenalera en la mesa de instrumental para colocar su instrumental en forma ordenada, y los otros 3 que los va a utilizar la pabellonera para realizar la limpieza de la piel previo a la cirugía. Todo con técnica séptica, dijimos, con guantes estériles, con suero estéril, jabón antiséptico, con toda la normativa de la técnica séptica, ¿ya? Jabona bien toda la herida, o sea, toda la zona, abarcando más allá de la zona propiamente tal, y posteriormente con otra compresa retira todo ese jabón y después lo seca. Es importante que la pabellonera cuente con muchos paquetes de compresas, por si hubiera alguna complicación durante la cirugía. ¿Cuáles son estas complicaciones o para qué me sirve una compresa? Para el secado de las manos del equipo estéril, para limpiar la piel del paciente antes de la cirugía, de la zona a intervenir antes de la cirugía, para absorber líquidos, sangre, suero, lo que haya dentro de la herida, y así favorecer la visualización del campo,
para favorecer el trabajo del cirujano, para mantener la zona lo más seca posible, limpia. ¿Ya? Para proteger órganos, cuando hay una dehiscencia de suturas, por ejemplo, en el que quedan, muchas veces puede quedar muchos órganos, ¿ya? Expuestos, se coloca consuelo fisiológico para mantener la humedad y que esos órganos no se me vayan a necrosar. ¿Ya? Para hacer hemostasia, en el caso de una hemorragia, por eso es importante que la pabellonera tenga muchos paquetes de compresa, ¿ya? Para hacer hemostasia. Para sujetar órganos también. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, profesora. Seguimos entonces. Hablemos un poquitito de los guantes. Los guantes son anatómicos, son estériles, ¿ya? Siempre están cuando ustedes los abren, hay uno derecho y uno izquierdo. Siempre están con el pulgar hacia arriba. Yo sé que ustedes saben la técnica de colocación de guantes, porque se los enseñaron, ¿ya? Así que no me voy a referir a eso. Siempre hay que cuidar de no contaminar la parte estéril del guante. Y ahí se ve cómo se está poniendo el primer guante, que es el derecho, pero no puede tocar esto, porque eso está estéril y él está lavado, pero no está estéril. ¿Qué características tienen? Pueden ser de látex o de vinilo, se usan en cirugías, procedimientos invasivos, ¿ya? En cavidades que son estériles, ¿ya? Permite la asepsia cuando se rompe la barrera de la piel y o mucosas. Para mantener la asepsia, son resistentes a los accidentes cortopunzantes, disminuyen el riesgo, por decirlo así. Son flexibles, tienen un alto nivel de sensibilidad y es una barrera efectiva y económica. ¿Alguna consulta al respecto? No, profe. Ya, Eloísa. Vamos a hablar un poquitito, hacer un breve repaso de esterilización y clasificación de Spaulding. ¿Para qué se hace la clasificación de Spaulding? La clasificación de Spaulding lo que nos permite es organizar los materiales y elementos según el riesgo de producir una infección en la atención de un paciente. Él lo organiza y así determina que hay materiales o elementos no críticos, semicríticos y críticos. Los críticos son todos los que van directamente al torrente sanguíneo o en zonas estériles del cuerpo. Por ejemplo, el instrumental quirúrgico. Y eso necesariamente tiene que ir a esterilización. Los semicríticos tienen contacto con mucosa y piel no intacta. Piel no intacta y mucosas. Por ejemplo, los endoscopios. Esos no se pueden esterilizar con los métodos habituales, por lo tanto tienen que ir a desinfección de alto nivel. Ese es el nivel mínimo requerido. Y el no crítico es lo que está en contacto con la piel intacta, por ejemplo, los manguitos de presión, los fonendoscopios, los termómetros, los otoscopios, ¿ya? Y eso basta con una desinfección de mediano, por ejemplo, usar alcohol al 70%. Yo lo desinfecto. Tenemos indicadores físicos y químicos. Los físicos son los que están en el sistema de esterilización, por ejemplo, en el autoclave. Y aquí tenemos los manómetros de presión, las válvulas, los sistemas de registro, termómetros, etcétera. Y lo que te permite esto, uno tiene que calibrarlos y hacerles mantención periódica. Y los químicos que tenemos externos e internos. Va a depender, digamos, del tipo de esterilización, el indicador que se va a usar, ¿ya? Y yo como pabellonera o como arsenalera, o asistente de anestesia, me tengo que fijar que esto haya virado, haya cambiado de color. Y los tengo que guardar, tal como les dije, no no hay una razón porque sí o porque el médico lo quiere, sino que porque esto me certifica que lo que yo utilicé durante la cirugía estaba estéril.
Y aquí hay diferentes indicadores según la esterilización que se haga. Por lo tanto, yo me voy a tener que fijar que esté virado. Este es el correcto. Esto significa que nunca fue expuesto a esterilización, y esto que sí, pero no se realizó la esterilización como corresponde. Por lo tanto, ese equipo, material, ropa, no se puede utilizar. Vamos a hablar de los tipos de esterilización, muchos de ustedes los conocen. Está el autoclave, el pupinel, el dióxido de etileno. ¿Cuál otro más han oído? El plasma, el de inmersión y el de radiación. El autoclave es calor húmedo de 121 a 132 grados. Es un sistema cerrado, con presión de vapor, es a vapor. Este es calor húmedo, este es calor seco, el pupinel, ¿ya? A 160 grados por 2 horas. Y aquí la ventaja es que yo puedo utilizar, por ejemplo, vaselina, que no puedo hacerlo aquí. El óxido de etileno, que ya pertenece a un sistema de gas. El óxido de etileno es un buen sistema, pero el problema es que es tóxico. Esteriliza a 55 grados por 14 horas, 12 de las cuales es solo para aireación de lo que se esterilizó antes de ser usado. Es muy tóxico, tiene riesgos ambientales y riesgo para el personal que realiza este tipo de procedimiento. Puede haber anemias, puede haber cefaleas, náuseas, vómitos, etc. Por lo tanto, necesitamos que, si tenemos un sistema de esterilización con óxido, sea en una sala aparte, cerrada, que se pueda airear bien lo que yo esterilicé, ¿ya? Con todas las medidas de precaución. Después pasamos al plasma, que es el peróxido de hidrógeno, y que lo que hace es transformar líquido en gas. Lo hace a temperatura baja, 5 grados por 55 minutos. Pero lo bueno también que tiene es que no produce residuos tóxicos. El de inmersión, tal como su nombre lo dice, es el ácido peracético, y ahí se sumerge el instrumental a temperatura baja. Por ejemplo, endoscopio, podría ir ahí. Y por último, el por radiación, que es un sistema caro, es con rayos gamma. Y nosotros esto lo podemos ver, por ejemplo, en los apósitos, en las gasas, en la jeringa. Lo que es descartable viene con sistema de esterilización por rayos gamma. Siempre nos tenemos que fijar en la fecha de esterilización. Y la desinfección, que ya lo vimos algo cuando vimos la clasificación de Spawning, que en el fondo se refiere a artículos semicríticos, ¿ya? Que no pueden ser esterilizados, hay distintos, hay glutaraldehído y otros productos. El que más se usa hoy es el ortostaldehído, o OPA también se le llama, en el cual lo que se realiza es una desinfección de alto nivel. Ahora, para realizar esta desinfección de alto nivel, tiene que ser una persona capacitada, en una sala exclusiva para eso, en la cual se va a tener que hacer una descontaminación, una limpieza exhaustiva del endoscopio, por ejemplo. Todos los lúmenes, todo, completo. En muchas partes hay lavadoras también para realizar el proceso de lavado, y después de eso se va a sumergir en el ortostaldehído. Cuando ya se cumplió el plazo, la persona que está encargada de hacer esto, ya que es un TENS, por lo general que está capacitado, se tiene que vestir absolutamente con técnica, digamos, con ropa estéril, delantal, guantes estériles, mascarilla, gorro, ¿ya? Porque va a tener que proteger la superficie donde va a colocar el dispositivo, tiene que ser cubierto, digamos, cubierto con algo estéril, una sábana, por ejemplo. Lo va a sacar, lo va a poner ahí y lo va a proceder al secado completo del endoscopio.
o el cistoscopio, o lo que vaya, el dispositivo que esté realizando la desinfección. Y una vez que se completó todo esto, lo tiene que poner en una caja, en la caja o en algún sistema con tapa para después enviarlo al servicio que corresponde. ¿Les quedó claro? ¿O tienen dudas? Sí, profe, claro. Ya. Vamos entonces ahora a compartir. No, perdón. Lo referido a drenajes. ¿Qué es lo que es drenajes para ustedes? ¿Cómo me podrían definir drenaje? ¿Qué es un drenaje para ustedes? ¿Es como una infiltración? ¿Una infiltración? Sí. ¿Ya? No. Diga nomás, sí, para eso estamos. No, eso es una infiltración. El drenaje es una maniobra quirúrgica para extraer o facilitar la salida de líquidos de cavidades, vísceras, abscesos, por ejemplo, heridas, a través de un conducto que va al exterior, para evitar la aparición de infecciones locales o generalizadas. Y también con presiones sobre los órganos adyacentes, cuando hay mucha acumulación de líquidos, los órganos que están dentro de esa cavidad comienzan a comprimirse, a apretarse, por decirlo así. ¿Cuál es el objetivo? Favorecer la cicatrización por segunda intención, evitar los abscesos, control de fugas de las anastomosis. Ya dijimos en su oportunidad qué es lo que era una anastomosis. ¿Qué es lo que es una anastomosis? ¿Ah? ¿Se acuerdan que yo les decía que era la unión de dos órganos o parte de ellos? ¿Se acuerdan que yo les decía que había una anastomosis, por ejemplo, gastrointestinal, gastroyeyunal, pancreático-yeyunal, que es del aparato digestivo? Y, por ejemplo, cuando se resecaba una parte del colon y después se unían los dos extremos. ¿Se acuerdan que se los dije? Sí, profe. Ya. Para descomprimir cavidades y algunas veces o muchas veces para instilación de antibióticos en la zona. Tenemos drenajes profilácticos y terapéuticos. El profiláctico, permite la salida de exudados o de líquidos de la zona operatoria o de alguna cavidad, ya, que son excelentes medios de cultivo para microorganismos. Y aquí es lo que yo les decía, ¿para qué se usa? Por ejemplo, el drenaje tubular. Y el terapéutico es para drenar una colección líquida o gas o aire, por ejemplo, desde una cavidad, produciéndole menor estrés posible al paciente, y en este caso el que más conocemos nosotros es el drenaje pleural. Tenemos pasivos y tenemos activos. Los pasivos, donde yo no hago ninguna acción para favorecer la salida del líquido exudado. Sale solo, por gravedad o capilaridad. Y entre estos tenemos el drenaje tubular, que yo se los voy a mostrar aquí, que es ese. Colecistectomías abiertas, drenajes de abscesos, también se usa, pero más que nada en cirugías, ¿ya? Colecistectomías abiertas, un drenaje tubular. Gastrectomías, un drenaje tubular. ¿Ya? En el fondo es un tubo flexible que puede ser de caucho, látex o silicona, que tiene una punta roma, no es traumático, que tiene diferentes medidas de diámetro y de longitud, y en el cual puedo llegar hasta el peritoneo. Cuanto más profundidad yo necesite, este drenaje va a tener que ser más largo. Permite drenar líquido hemático o purulento de cavidades, vísceras, abscesos y heridas al exterior. Y antes de retirarse debe ser movilizado 2 o 3 días antes. O sea, 2 o 3 días del postoperatorio. Ahí está el drenaje.
Ahora, lo que ustedes van a ver muchas veces es que este drenaje sale de pabellón y sale puesto con un guante estéril, por ejemplo. Pero cuando la cantidad de líquido o de sangre es grande, no me va a servir. Por lo tanto, lo que yo voy a tener que poner a lo mejor es una bolsa recolectora. ¿Qué cuidados tengo que tener con los drenajes? Ver siempre el sitio de inserción, ¿ya? Que esté limpio y seco el apósito. Tener cuidado cuando movilizo al paciente de no traccionarlo, porque estos se fijan a la piel con un punto, y si yo no tengo cuidado, lo puedo retirar. La cantidad y características de lo que está drenando. Si yo, por ejemplo, tengo un drenaje que me está dando un contenido ceroso, y de repente veo que está hemático, y que la cantidad que me está dando es importante, tengo que dar aviso de inmediato, porque el paciente lo más probable es que esté sangrando. Todo esto se realiza con técnica aséptica para realizar la medición, porque esto está digamos, relacionado directamente con la zona quirúrgica. Podría usar guantes, generalmente lo hace la enfermera, ¿ya? Pero tiene que ser estéril. Guantes de procedimiento, pero no es muy recomendable, ¿ya? Generalmente lo hace la enfermera con técnica, digamos, aséptica. El Penrose, que se los voy a mostrar aquí, es delgado, puede ser es de látex, tiene las paredes adosadas, si ustedes se fijan es planito, y solamente comienza a abrirse, digamos, cuando comienza a drenar, cuando comienza a salir el líquido hemático, purulento, de la zona operatoria. ¿En qué se usan harto esto? En abscesos. Aquí vemos, por ejemplo, una cirugía traumatológica que en el fondo lo hacen para drenar, para evitar la compresión. ¿Ya? Generalmente van con un apósito y se pone, digamos, directamente y ahí cae, drena el exudado o la secreción. Ahora, cuando es mucho, 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 podría usarse eventualmente una bolsa de colostomía. Se usan abscesos hepáticos, pancreáticos, abscesos más que nada. La sonda T, que la conocen muchas veces con ese nombre, que se llama drenaje T. Es un tubo de goma o de silicona, ahí tenemos uno de silicona y uno de goma, o látex, ¿ya? Que se usa en cirugía biliar. Hay de distintos calibres, obviamente. Ahí tenemos otra, que en el fondo es dos extremos cortos, eso es la T, ya se insertan en el colédoco y el conducto hepático, y el otro va hacia afuera, a través de la pared abdominal. Lo que asegura es el paso de la bilis al... Almuerza. ¿Está lista la comida? Apaguen los micrófonos, y así evita que se produzca un incremento de la presión en las vías biliares. Se utiliza un sistema, actúa en forma pasiva, digamos, por gravedad, y se conecta a un sistema de recolección cerrado y estéril. Eso no debe abrirse, ¿ya? Solamente la parte donde vamos a medir. Generalmente es un sistema como bolsa recolectora, ¿ya? Y vamos a tener que usar también una técnica aséptica para medirla, siempre teniendo cuidado de que esté bajo nivel del paciente, ya ver la zona donde está inserto, que no se me haya movilizado, por ejemplo, tener cuidado si yo movilizo al paciente de no traccionarla, ver las características de lo que me está drenando, porque si me tiene que drenar bilis y me sale sangre, tengo que dar aviso de inmediato. Este es el drenaje pleural simple, que no va a aspiración, y el drenaje activo, que en el fondo la diferencia que tiene con el pasivo es que actúan por aspiración, porque están conectados a un sistema de aspiración o tienen incorporado este sistema. Y aquí tenemos el drenaje Babcock, cuando es un tubular modificado, ¿ya? Cuando el drenaje Babcock no puede drenar toda la cantidad de líquido que se encuentra dentro de la cavidad, por ejemplo, de la zona operatoria,
se coloca un babco. ¿Y en qué consiste? Dentro del drenaje tubular se coloca una sonda Noelatón que tiene varios orificios, que queda bien sellado, y eso se conecta a un sistema de aspiración suave, controlada, mantenida, para extraer ese líquido. Se usa, por ejemplo, en necrosis peripancreática, en disecciones pelvianas grandes, ya en disecciones rectales interesfinterianas y en metástasis ganglionares, por ejemplo, por melanoma. Pero es una aspiración suave. Y el Hemovac es el otro que ustedes también lo pueden ver, lo han visto yo creo, que trae incorporado un sistema de vacío. ¿Ya? ¿Cómo actúa esto? Es un sistema de aspiración cerrado que funciona con presión negativa. Elimina o drena en forma suave el líquido o los desechos de una herida, por medio de una sonda perforada conectada a una cámara o reservorio. Se utiliza para promover la cicatrización, eliminando los seromas, por ejemplo, los hematomas. Nosotros, en caso de una mastectomía por un cáncer, por ejemplo, una mastectomía radical, vamos a ver este tipo de drenaje. En tiroidectomías vamos a ver este tipo de drenaje. En abdominoplastía vamos a ver este tipo de drenaje. En cirugías traumatológicas, por ejemplo, cirugías de fémur, que sangran mucho, el paciente va a salir con este tipo de drenaje. Aquí está el sistema que se conecta a este sistema de vacío, en el cual lo que se hace es como un acordeón. Se presiona, ¿ya? Y posteriormente se cierra. Para medir es lo mismo, técnica séptica, ¿ya? Debo vigilar siempre que no esté acodado, tener cuidado, digamos, cuando lo movilizo, porque también se puede salir. Si yo observo que esto no está así, sino que está abierto, significa que no está cumpliendo la función. Probablemente el drenaje propiamente tal se salió de la zona. Y uno lo que hace es apretar esto y a los 5 minutos está absolutamente abierto. No hace presión. El Jackson-Pratt, que también es un drenaje activo aspirativo, que se conecta este catéter de silicona a este sistema de perita. Se le hace presión, ¿ya? Se mantiene cerrado, es un circuito cerrado, ¿ya? Y va haciendo por vacío, ¿ya? Por baja presión, va, digamos, aspirando suavemente. Y por último, drenaje torácico, que todos ustedes conocen, que se hace se inserta un tubo de plástico en el tórax, en el espacio pleural, para eliminar, por ejemplo, aire, si es un neumotórax, sangre, si es un hemotórax, líquido, si es un derrame pleural, y pus, que se llama epiema. Y aquí lo tenemos. Ese es el tubo que va colocado a través de la piel del paciente a la cavidad pleural para drenar, por ejemplo, si es un neumohemotórax, entonces aire y sangre. Eso se hace con técnica estéril absolutamente, se sella bien, ¿ya? Para evitar que entre aire. Y eso se conecta a este sistema. Esto es un circuito cerrado, esto no se abre para medir, esto se va midiendo día a día, ¿ya? Lo mismo que les dije, ver las características de lo que está drenando, la cantidad de lo que está drenando, evitar que esto se me acode. Por ejemplo, si el paciente comienza con mucho dolor, yo tengo que dar aviso porque puede ser que el drenaje esté tapado. Y eso le produce dolor. Un repaso de suturas. ¿Qué es para ustedes una sutura? ¿Alguien me puede decir qué es lo que es una sutura? ¿O qué entiende por sutura? Es una hebra estéril que favorece el proceso de cicatrización.
Exacto. Al unir dos tejidos, es una hebra de material estéril que favorece la cicatrización de la herida porque se unen los extremos o el tejido para mantenerlo de esta forma y reducir una tensión generada en los mismos. Y se ve así. Eso es una sutura. Ahora, tenemos dos tipos de suturas. ¿Cuáles son esas? ¿Las saben o no? Absorbible y no absorbible. Muy bien, la alcanzó a ver, bien. Absorbibles y no absorbibles. Las absorbibles tenemos de origen animal, que es el catgut simple y cromado, y sintéticas, que es el vicril, el que más se puede ver, el ácido poliglicólico también, varias más. Y las no absorbibles, las que más van a ver ustedes, es la seda, ¿ya? El nylon, también puede ser el lino, ¿ya? Polipropileno, prolén, etc. Aquí tenemos el catgut simple, que es de colágeno natural, se absorbe a los 70 días, es resistente a la tensión, es de color amarillito, ¿ya? Y se utiliza para ligar vasos, puedo utilizarlo en tejidos, ¿ya? Subcutáneo, grasa, etc. ¿Ya? El cromado generalmente se utiliza, por ejemplo, en el tejido subcutáneo, porque se va a absorber solo. Yo no lo retiro. El cromado, que se usa en fibras de colágeno purificado, en vías biliares y urinarias. Y se absorbe a los 90 días, y es de color oscuro. Dentro de las sintéticas absorbibles, las que más van a ver ustedes, la vicril, que es de color violeta, ¿ya? Se emplea en fascias, por ejemplo, en vasos de pequeños calibres, en cirugías oftalmológicas, plásticas, gastrointestinal y en cierres en general. Y se distingue por su color. El ácido poliglicólico, que es suave, atraumático, se usa en episiotomías, en fimosis, en cierres de mucosas orales, suturas epidérmicas y cirugías pediátricas, y se esteriliza en óxido de etileno, y también es de color violeta. El polidioxano, que se usa en cirugía plástica, oftalmológica, reconstrucción vascular en niños, ¿ya? Pero tiene la ventaja que puedo usarlo yo en caso, aunque esté infectada la zona. La seda. La seda es una sutura no absorbible. Tiene varios usos, pero en general se usa en cirugía ocular, por ejemplo, en ortopedia, ¿ya? En anastomosis de vasos, ¿ya? Pero generalmente ustedes la van a poder ver en piel. Es de color negro. El lino, que viene del algodón, que es menos resistente que la seda, se usa mucho para ligaduras. Ligaduras de vasos, por ejemplo. ¿Ya? El nylon, y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, dice etilon. O puede ser el etilon cuando es de monofilamento, o el nurolón cuando es de multifilamento. Proviene de la síntesis química del carbón, tiene una gran fuerza de tensión, se usa en cirugías oftalmológicas, plásticas y en microcirugía, en otras más, pero esos son los ejemplos más importantes. El poliéster, ¿ya? Es resistente. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Esto se usa en implantaciones, por ejemplo, de válvulas cardíacas, procedimientos vasculares y anastomosis de vasos. ¿Por qué? Porque se usan áreas del cuerpo donde la cicatrización es más lenta y donde es muy importante la resistencia a largo plazo y la integridad de la sutura. Por eso que se utiliza esto, por ejemplo, en implantación de válvulas cardíacas, el poliéster. El polipropileno, que se puede usar como cierre de piel, por ejemplo, pero también en cirugías oftalmológicas, neurológicas, y es de color azul. Esto es importante, por favor, que lo lean, lo revisen, porque es la información exterior que uno puede ver en una sutura.
el código de la aguja, la forma, la silueta, ya la fecha de vencimiento o de caducidad, el tipo de material de la sutura, la longitud, etcétera. No quiero que lo vean ustedes y lo puedan, digamos, observar. Por último, otros tipos, el steri-strip, cuando se hacen afrontamientos muchas veces, y los corchetes, que son otros tipos de sutura. ¿Vamos bien o alguien tiene alguna duda? No, claro, profe. Ya. Las agujas son de acero, ¿ya? Tienen ciertas características, ¿ya? Tienen una punta, un cuerpo y un ojo. Igual que una aguja. Podemos clasificarla según su forma. Puede ser recta, media curva, un cuarto de círculo, un octavo de círculo, compuestas, y según el tipo de aguja lo vamos a aplicar. Por ejemplo, la curva se usa en piel. Esta se usa en piel. Hay otras que son para cirugías de vía biliar, para ojo, ¿ya? Para que la puedan revisar. Según sus puntas se clasifican en cónica, roma, triangular, tapercut y espatulada. La cónica es una punta que me permite a mí ingresar fácilmente a tejidos blandos como por ejemplo el intestino. La roma la voy a usar mucho en riñón y hígado porque no corta el tejido. La triangular se usa en tejidos resistentes como piel. Tiene 3 aristas cortantes. La tapercut combina la triangular con la cónica. La triangular es en la punta y la cónica en el cuerpo. Y también se usa en tejidos resistentes. Y la espatulada, que es como una proa de barco, que tiene 2 aristas cortantes en la parte superior, se usa para cirugías oftalmológicas, para suturas de córnea, por ejemplo, o escleróticas. Cirugías oftalmológicas. Aquí tenemos identificada aguja cortante triangular, aguja cortante, aguja espatulada, aguja cónica, aguja roma, con las características de cada una. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Nadie tiene ninguna consulta que hacerme? No, profe. ¿Todo claro? ¿Seguro? Ya, entonces daríamos por... necesito por favor que revisen bien el video de colocación de barreras que figura en el módulo y el de armado de la mesa. ¿Ya? Deben estudiarlo. Porque también de ahí se va a sacar información para la evaluación. Tengo entendido que van a juntarse con la señora Carolina. Sí, el miércoles. Sí, Ya. profe, el miércoles a las 6. Participen, es importante. Carolina es una buena docente que tiene muchos conocimientos y que los va a poder ayudar muchísimo en este módulo. ¿Ya? Ya, ¿Ok? profe. Ya. Gracias, profe. Perdón, no le escuché. No le escuché. ¿Alguna duda? ¿Algo que consultar? Dijo, gracias, profe. Ya.